Estamos de vuelta, estamos con la doctora Luciana Lascheski hablando de diabetes. Hay muchísimas preguntas para responder, así que yo le voy a pedir a la doctora que reforcemos un poco el tema de cómo hacemos el diagnóstico para que nos quede claro a todos, y después pasaríamos al tratamiento y eventualmente a las complicaciones, que yo creo que no hay que dejarlas de lado. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico preciso, certero de que una persona tiene diabetes, doctor? El diagnóstico es muy sencillo, si lo hace cualquier médico pide glucemias en una solicitud de laboratorio. Sí. Había dicho de que necesitamos 2 glucemias iguales o mayores a 126, con 2 a 3 días de diferencia como mínimo y sin haber alterado los hábitos alimentarios y con 8 horas de ayuno. ¿Sí? Bien. La otra forma de hacer diagnóstico es, este paciente tiene las 4P, sí. ¿sí? Y si tiene una glucemia hecha al azar, que tenga más de 200, ¿sí? Al azar quiere decir que en cualquier momento del día, sin importar el tiempo de ayuno que lleve. Entonces, si tiene 200 de glucemia más estos síntomas cardinales, ese paciente es diabético. Es diabético, ¿sí? Con una sola determinación. Con una sola determinación. La otra es por medio de la hemoglobina glicosilada, ¿sí? La hemoglobina glicosilada se incorporó como diagnóstico en el último tiempo. Si yo tengo una hemoglobina glicosilada que es mayor de 6,5, entonces también este paciente se lo considera como diabético, ¿sí? La hemoglobina glicosilada es una herramienta que a nosotros, a los médicos, nos permite, digamos, más bien hacer el control metabólico del paciente, porque nos da una información, digamos, de cómo estuvo el manejo de las glucemias en los 3 últimos meses. Bien. ¿Sí? Es como la memoria que le queda al glóbulo rojo. Entonces, el que nos botonea, digamos, realmente como estuvo ese paciente. Y la otra forma de realizar el diagnóstico es por medio de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Es más complicada, es más engorrosa, más costosa. Entonces, este paciente, digamos, va con 8 horas de ayuno al laboratorio, le hacen una primera extracción, de ahí le dan de tomar 75 miligramos de glucosa que está disuelta en agua. Entonces bebe este líquido dulce y este paciente tiene que quedarse en reposo ahí en el laboratorio. Digamos, no puede salir a hacer un trámite, una compra, se tiene que quedar sentado. A las 2 horas le vuelven a tomar sangre, digamos, y si este valor a las 2 horas me da mayor de 200, ese paciente es diabético. Es diabético. ¿Sí? Perfecto. Así que son las 4 maneras de arribar al diagnóstico. Bien, ya tenemos diagnosticado a nuestro paciente con diabetes. Sí. Ya le hemos informado, lamentablemente es así. La vas a tener y la vas a tener para siempre. Para siempre. Entonces ahí empieza la otra parte, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo tratamos a estos pacientes? ¿Cómo bueno, tratamos? El tratamiento de un diabético tiene 4 pilares fundamentales, ¿no? Como si fuesen las 4 patas de una silla, ¿sí? Sí. Entonces, si yo abandono uno de estos pilares, es como que una silla con 3 patas difícil de que se pueda sostener. ¿Sí? Entonces, mi primer pilar de tratamiento es el plan alimentario, ¿sí? Hablamos de plan alimentario, no estamos hablando de dieta, porque tiene que ser un cambio en el hábito, en su alimentación, llevar una alimentación saludable para toda la vida, ¿sí? Sí. El segundo pilar del tratamiento es la actividad física, ¿sí? Nosotros pedimos, bueno, no, está indicado, digamos, de que haga mínimo 150 minutos semanales de actividad física. Siempre la actividad física que le gusta al paciente, ¿sí? Pues no le voy a... Son 30 minutos por día, ¿está bien? Sí. Y lo indicamos en días alternos. Si el paciente puede hacer actividad física todos los días, es mucho mejor. Sí. Pero si lo va a hacer lo mínimo, entonces que sea lunes, miércoles o viernes, o martes, jueves y sábado, ¿sí? Pero ¿por qué es en días alternos?
porque la actividad física trae un gran beneficio al organismo. Digamos, cuando nosotros ponemos nuestros tejidos en movimiento, o sea, la grasa, el músculo, el hígado, entonces se expresan esos receptores, esas ventanitas que habíamos hablado al principio. Entonces estas ventanitas son lugares donde tiene el organismo, tiene la insulina, lugarcitos donde va a ir a guardar el azúcar. Entonces es como que mejora esa insulinoresistencia, ¿sí? Entonces es como que el tratamiento prende mejor, anda mejor, ¿sí? Y estas ventanitas que se abren duran 2 días. Ya a los 2 días estas ventanitas desaparecen. O sea, es como hacer actividad física, es como que yo tomo una medicación y esta medicación dura para 2 días, ¿sí? Y no hay medicación en diabetes, digamos, que tengamos en la actualidad que me dure 2 días, solamente la actividad física. Tercer pilar es la medicación, ¿sí? Entonces, en cuanto a la medicación, la droga madre hablando de hipoglucemiantes orales es la metformina, ¿sí? Es la que va a la cabeza. En todo paciente que es obeso y que está con diabetes, siempre indicamos primero la metformina. Y vamos a elegir, digamos, el tratamiento para cada paciente. O sea, cada paciente, el tratamiento es individualizado, ¿sí? Tanto, si yo voy a indicar un plan alimentario, digamos, tengo que saber este paciente, a ver, la edad que tiene, la actividad que hace. No es lo mismo indicarle un plan de alimentación a un albañil o a un paciente que, por ejemplo, es recolector de residuos, que el recolector anda todo el día haciendo actividad física, y un albañil usa mucha fuerza muscular, distinto a un paciente que trabaja en una oficina y está la mayor parte del tiempo sentado, ¿sí? Entonces yo tengo que conocer al paciente y elijo las necesidades de ese paciente, ¿sí? Para hacer actividad física lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que en su trabajo hace actividad física no va a necesitar que le vuelva a indicar actividad física, ¿sí? En cuanto a la medicación, yo tengo que también saber si mi paciente, por ejemplo, si es obeso, si tiene insuficiencia cardíaca, si es hipertenso, si yo necesito que ese paciente baje de peso, entonces voy a elegir un tipo de drogas, ¿sí? Ahora, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene insuficiencia renal, que está en diálisis, o sea, el tratamiento es totalmente distinto, ¿sí? Entonces depende de las patologías, de esas comorbilidades que tiene el paciente, yo tengo que elegir el tratamiento más adecuado a cada uno, ¿sí? Y el último pilar, que es también fundamental, es la educación del paciente, ¿sí? El paciente tiene que ser informado, tiene que ser educado, el paciente tiene que buscar información sobre su enfermedad, tiene que conocer su enfermedad, tiene que empoderarse de su tratamiento, ¿sí? Tiene que aprender a tomar decisiones, tiene que aprender cómo funcionan sus medicamentos, tiene que conocer el nombre de las pastillas, digamos, porque para nosotros nos trae mucha dificultad. A veces recibimos un paciente por primera vez y viene contando que toma la pastilla celeste, la redonda, la blanca, digamos, y no, las pastillas, los comprimidos tienen todo su nombre, digamos. Sí. Entonces el paciente tiene que conocer su enfermedad, tiene que conocer las complicaciones que trae la enfermedad. Entonces el paciente que está más comprometido y el que está más informado es el que tiene mejor evolución con su enfermedad, ¿sí? Es el que mejor le va en la diabetes. Bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, en cuanto al tratamiento, al plan alimentario, yo únicamente le voy a dar unos lineamientos básicos para todo paciente, digamos, siempre tiene que ir al nutricionista, digamos, llevar. Nosotros como médicos le tenemos que indicar el plan alimentario según el peso del paciente, la actividad que haga, las otras enfermedades que el paciente tiene. Es fundamental la colaboración del nutricionista. Nosotros tenemos que trabajar de la mano con el nutricionista, ¿sí? Sí. Pero básicamente para dar un lineamiento general y para que un paciente sepa cómo arrancar con el tratamiento, digamos, básicamente
hacemos esto. Un desayuno y una merienda pueden ser iguales. Acá tenemos una taza, ¿sí? Que tiene la mitad de la taza una infusión de té o de mate cocido. ¿Sí? Chocolate no. ¿Sí? Está endulzado con edulcorante a gusto, ¿sí? Y tiene 2 rodajas de pan, ¿sí? Con 2 cucharadas de queso light, que puede ser el queso untable, ¿sí? En este otro, digamos, acá lo único que varía es que tiene la rodaja de pan, tiene arriba una feta de jamón y queso y tiene unas rodajas de tomate. Bien. ¿Sí? Entonces, un desayuno y una merienda puede hacerse de esta manera. Ahora, el paciente puede hacer las colaciones durante el día. Sí. Entonces, una colación puede ser un vaso de este tamaño, ¿sí? De yogur descremado, sí. ¿Sí? Sí. O barritas de cereal sin azúcar, ¿sí? O cereales mezclados con yogur descremado, ¿sí? O un puñado de frutos secos, ¿sí? Donde pueden ir nueces, almendras, maní, ¿sí? O una fruta, ¿sí? Yo puedo hacer 4 o 5 colaciones en el día, ¿sí? La fruta, si voy a elegir solamente de las frutas de colaciones, la fruta es el tamaño que va a entrar en este volumen, ¿sí? Acá entra una manzana, o una naranja, o una mandarina, o kiwi. O si voy a consumir ensalada de frutas, es el tamaño, la porción es lo que entra en este volumen, ¿sí? Y siempre endulzado con edulcorante, sin el agregado de dulce de leche, ni crema de leche. ¿Edulcorante? Sí. Los edulcorantes, sí. En cuanto a un almuerzo o una cena, ¿sí? Este es el tamaño de un mejor, plato. Digamos. Sí. Este es el tamaño de un plato. O sea, un plato que tiene de diámetro de 23 centímetros, ¿sí? Entonces yo a mi plato lo parto por la mitad, ¿sí? Entonces de este lado, la mitad del plato lo uso para los vegetales. O sea, son los hidratos de carbono, los buenos hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, en este lado elijo las verduras, y si puede ser, cuanto más colores de verdura puedo poner acá, es mucho mejor. ¿Sí? Todas las verduras que se puedan consumir crudas, siempre mejor. Por ejemplo, si tengo zanahoria, entre comerla hervida, que ya con el proceso de hervor uno le da ya un proceso digestivo previo, entonces el índice glucémico de esa verdura es más alto. Entonces, si yo lo como crudo, no tiene tanto índice glucémico, o sea, no sube tanto el azúcar cuando voy a consumir, ¿sí? Igual que con el tema de las frutas. Las frutas, todas las frutas que yo pueda comerlas, y si las como con cáscara, mejor, ¿sí? Si puede, las compotas se pueden consumir, pero mejor comer las frutas crudas. Y enteras. Está bien. ¿Sí? Y con cáscara. Bien. Bueno, ahora mi lado la otra mitad del plato, digamos, partimos nuevamente por la mitad, hacemos 2/4 de esto. Este cuartito superior dejo para lo que son los hidratos de carbono. O sea, siempre los pacientes creen de que por ser diabéticos no pueden comer más nada. No pueden comer papa, mandioca, batata, no, ya tengo todo prohibido. Y no es así, porque el paciente puede comer su guiso, puede comer una cazuela, puede comer fideos, arroz, papa, mandioca, batata, zapallo, o sea, siempre midiendo la cantidad. O sea, va a medir la cantidad que va en este cuartito, ¿sí? Y en el cuartito inferior lo dejamos para lo que son las proteínas, ¿sí? Acá va, en este cuartito va lo que es carne, lo que es queso y lo que es carnes blancas, huevos, ¿sí? Todo lo que serían las proteínas, ¿sí? Si puede, se aconseja, digamos, carne de pescado, que puede consumir 2 a 3 veces en la semana, ¿sí? Y respecto otros tips para el tema de
los alimentos. Si yo tengo, por ejemplo, papa o batata o zapallo, digamos, cuando yo pongo a un proceso de enfriamiento y calentamiento y enfrío y vuelvo a calentar eso, cuanto más veces, digamos, se altera la estructura de los almidones. Entonces, cuando voy a ingerir eso, el índice glucémico es más bajo, ¿sí? Entonces, como que al organismo le cuesta más trabajo procesar esos alimentos que tienen ese proceso previo de enfriamiento y recalentamiento. En cuanto a las pastas, digamos, si voy a comer fideos, siempre se recomiendan fideos, no los frescos, sino los secos, y cuanto más ancho, mejor, ¿sí? Y si son al dente, mejor, ¿sí? Si voy a elegir, digamos, fideos o arroz, siempre, si se puede, digamos, las formas integrales, el arroz parborizado, y hacer las cocciones al dente, ¿sí? Quiere decir que la mínima cocción, el mínimo hervor que me permita hacer la digestión, o sea, comer esos alimentos, ¿sí? Bien, perfecto. Clarísima sí, la alimentación. En cuanto al postre, puede comer una fruta, si puede esperar después de la comida 2 horas y hacer ahí el postre, es mucho mejor. ¿Sí? Bien. Entonces hay que enseñarle al paciente a comer, hay que enseñarle, digamos, a elegir los alimentos, hay que enseñarle a leer las etiquetas que vienen en los diferentes productos para que sepa elegir, digamos, qué alimentos son más, aportan más calorías, cuáles menos, ¿sí? Bien, perfecto. Eso en cuanto al plan de alimentación. ¿Sí? Y nos queda el más complicado, ¿o no? El tema del tratamiento medicamentoso, ¿sí? Sí. Entonces había nombrado hoy de que la droga madre es la metformina. La metformina realmente la indicamos en dosis baja primero porque... Es en comprimido y por vía oral. En comprimido y vía oral. Empezamos con 500 miligramos, se pueden elegir las formas de acción prolongada que tienen menos efectos colaterales, ¿sí? Sí. Y vamos viendo la situación de cada paciente, ¿no? No nos podemos quedar solo con metformina, digamos, hay pacientes que llevan combinación de 2 drogas, de 3 drogas, ¿sí? Y hay situaciones en que el paciente a veces necesita del apoyo del tratamiento con insulina. Bien. Ahora, ¿por qué un paciente va a necesitar insulina? Nosotros si tenemos el páncreas, que vamos a representar en esta naranja, ¿sí? Mi páncreas, cuando yo tengo el diagnóstico de la diabetes, digamos, ya tengo la mitad menos de páncreas funcionante. Entonces, cuando yo doy hipoglucemiantes orales, entonces yo estoy estimulando al páncreas a que produzca insulina. ¿Sí? Entonces, mi páncreas va pasando los años y va produciendo insulina, ¿sí? Pero ¿qué va pasando con mi páncreas? Algún día se termina. Algún día se termina, ¿sí? Entonces, cuando yo ya estoy exprimiendo, hay muchos pacientes que tienen una resistencia a pasar a insulina porque creen de que se van a morir. Yo les digo que la insulina es lo más fisiológico, es el mejor tratamiento que puede recibir un paciente porque es justamente la enfermedad está causada por un déficit de insulina. O sea, yo no tengo insulina. Entonces, si yo me estoy aplicando algo que yo no tengo, no estoy haciendo nada mal. Entonces, cuando hay muchos pacientes de que llegamos a esta situación, no hay más páncreas funcionante. Entonces, en este momento yo tengo que apoyarle el tratamiento con insulina. Y hay muchos pacientes de que yo hago un tratamiento combinado. Y le doy medicamento y le doy insulina. Y estos son los que lo llamamos los insulinos requirientes, no son los insulinos dependientes. Bien. Muchas veces este páncreas, cuando un paciente, por ejemplo, que está adelgazado, que tiene mal control metabólico, que su páncreas está en un ambiente de azúcar elevado, tiene una glucotoxicidad, entonces se entorpece su manera de funcionar. Entonces, cuando yo le pongo insulina, yo le estoy haciendo descansar al páncreas, yo lo pongo en reposo. Entonces le doy la posibilidad que él se pueda recuperar. ¿Sí? Y hay muchos pacientes que recuperan. Esas células betas vuelven
se vuelven a recuperar, a regenerar, y vuelve a producirse insulina. Y a veces los pacientes comienzan a andar mejor, digamos, le vamos bajando la dosis de insulina y llega un momento en que podemos hasta retirarle la insulina y puede volver a quedar solamente con los hipoglucemiantes orales. Perfecto. ¿Sí? Bien. Fracasamos, tuvimos que ir a la insulina. Bueno, la insulina es, hay muchísimas cantidades de insulinas en el mercado, digamos, acá yo le traje algunas de las que existen en el mercado, ¿sí? Sí. La característica de estas insulinas, que ya no son de origen animal, sino que son de origen genético, ¿sí? Y todas en la parte superior tienen un botón, ¿sí? Este botón está mundialmente diseñado porque en todos los lugares del mundo nos guiamos por estos colores. Si un paciente, por ejemplo, viaja al exterior y no se acuerda cuál es la insulina que usa, dice, bueno, yo uso la que tiene el botón violeta. Este botón violeta, esta insulina de botón violeta es la misma en todo el mundo. Está bien. ¿Sí? Acá hay, por ejemplo, los 3 insulinas que son con 3 tonos de verde. Los 3 tonos de verde son los mismos en todo el mundo, ¿sí? Para los distintos tipos de insulina. Ahora, acá yo tengo estas 2 insulinas, por ejemplo, son de acción corta. Sí. ¿Sí? Son las llamadas insulinas corrientes. Sí. Estas comienzan su acción a los 10 minutos y tienen una máxima de acción de 5 horas. ¿Sí? En cambio, ahí estas otras insulinas tienen diferentes acción. Esta, por ejemplo, tiene una duración de alrededor de 18 a 24 horas, ¿sí? Que es la glargina, ¿sí? Esta es la insulina, la Detemir, ¿sí? Que tiene alrededor de 24 horas de acción, pero se la administra 2 veces al día. Esta es la clásica, la isofánica, ¿sí? Y esta es la otra insulina que es la Degludec, que tiene un efecto de hasta 42 horas, pero se la da una vez al día. ¿Eso se aplica al propio paciente? Esto se aplica, o sea, al propio paciente. O sea, las insulinas tienen una tapa, ¿sí? Tienen un cartucho interno que es de vidrio, ¿sí? Por eso esto tenemos que cuidar que no se golpee, que no caiga, porque si no, este vidrio se puede fisurar y después cuando aplico la insulina se puede perder por la rajadura del vidrio. Y colocamos la agujita. La agujita, o sea, saco este papelito, ¿sí? Se enrosca. Y esta es toda la agujita, ¿sí? No existe prácticamente. Casi no existe. Más duele la picadura de un mosquito que la aplicación. Estas son agujitas que ya son indoloras. Sí. Para la aplicación de la insulina se recomienda que cada vez que se va a aplicar se saque la agujita y yo desecho esta agujita y siempre voy a poner una nueva para una nueva aplicación. ¿Sí? Yo termino la aplicación de la insulina y debo desechar la agujita, ¿sí? En la parte posterior yo tengo una ruedita donde voy a hacer la dosificación, digamos. Esto se va a contar en unidades. Por ejemplo, acá marqué 6 unidades, ¿sí? Esto, cada vez que yo giro, hace un clic. Cambiando de unidad. Hace un ruido, digamos, un clic, porque está diseñado también para que lo usen los ciegos. ¿Sí? Entonces, cada clic que hace esto, cada ruidito, ¿sí? Es una unidad, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar la lapicera de este modo y con el dedo pulgar que tiene más fuerza, entonces hago, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Entonces... ¿Y eso se aplica en algún lugar especial? Sí. Tenemos los sitios de aplicación, no sé si por ahí la cámara puede tomar, ¿sí? Entonces, los sitios de aplicación son en
la región del abdomen alrededor del ombligo, ¿sí? O sea, del ombligo dejo libre 5 centímetros y fuera de ese área de los 5 centímetros. Y voy, o sea, es recomendable delimitar en 4 cuadrantes. Entonces voy rotando los sitios de aplicación. El otro lugar, por ejemplo, la cara anterior del muslo, ¿sí? O en la zona posterior de las nalgas, o en la parte posterior acá del brazo, ¿sí? Son los sitios de aplicación, ¿sí? Es muy sencillo, digamos, cada paciente se aplica solo, siempre tiene que tomar la precaución de tomar un poquito de alcohol, ¿sí? Limpio la zona donde me voy a aplicar, por ejemplo, en la parte acá posterior del brazo, ¿sí? Y cargo la dosis, como yo no soy diabética, yo no me voy a aplicar, pero cargo la dosis, ¿sí? Siempre puedo hacer una prueba, como siempre pongo una agujita nueva, entonces yo puedo hacer una prueba a ver si funciona, si larga la insulina, pero ahí vimos que largó. Entonces yo me aplico, o sea, hago esto y acá oprimo, ¿sí? Y eso es todo. Y saco, y una vez que introduje, digamos, la agujita, ¿sí? Me aplico, y cuando esta ruedita va volviendo nuevamente al 0, entonces cuento por lo menos hasta 30, ¿sí? Y después saco, retiro Bien. ¿Por qué? Porque es un capilar muy finito, como si fuese un cabello. Entonces, a veces el paciente se inyecta un volumen considerable, entonces necesitamos un tiempo. Muchos pacientes se retiran inmediatamente, o sea, llega al 0, retiro, y eso termina derramándose fuera del cuerpo, ¿no? Entonces no se están poniendo la dosis que corresponde. Perfecto. Bueno, con respecto al consumo de sal, o sea, los pacientes diabéticos generalmente vienen hipertensos, ¿sí? El paciente diabético generalmente se acompaña de complicaciones crónicas como la nefropatía diabética. Entonces siempre hay un dilema con el tema de la sal. ¿Cuánta sal puede consumir un paciente? Entonces, yo le hago práctico, ¿sí? No hace falta comprar sales especiales, no hace falta ir a comprar sales más caras, sino que simplemente el mismo salero que tengo en casa con la sal común. Entonces uso de la aspirina comúnmente conocida de la marca comercial. El envase de la aspirina. Entonces puedo sacar así 2 hoyitos, ¿sí? Entonces esta es la sal, o sea, de estos 2 hoyitos así al ras de sal. Entonces estos 2 hoyitos yo uso para el consumo de las 24 horas, ¿sí? Cocinando absolutamente sin sal. Entonces un hoyito de sal lo utilizo para el almuerzo y un hoyito de sal para la cena. Y se terminó el problema. Perfecto. ¿Sí? No tengo que gastar más, no tengo que estar haciendo búsquedas, digamos, de sales especiales, ¿sí? Hay sales dentro de las líneas especiales de sal, hay a veces sales que son bajas en sodio, pero la idea es que el paciente, digamos, es como que tienen menos sal, entonces siguen poniendo más cantidad para poder sentir, al final están ocupando la misma cantidad de sal y la idea es bajar el consumo de sal, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay productos envasados que vienen ya con sal. Por ejemplo, si un paciente ese día va a consumir una latita de atún, entonces el atún ya viene con sal. Entonces ese día no agregamos sal. ¿Sí? Hay que leer la letra chica. Todos los productos, digamos, que vienen en conservas, por ejemplo, los fiambres, aceitunas, anchoas, los picles, digamos, esos vienen con mucha, porque la sal es un conservante, ¿sí? Entonces, se recomienda de que esos productos no los consuman.
Los quesos, digamos, cuanto más duros son, tienen más cantidad de sal. Y cuanto más duros y más amarillos son, tienen más, no solamente más cantidad de sal, sino que más contenido graso, ¿sí? Entonces, el queso para el diabético es aquel queso que es el light, ¿sí? Y cuanto más blancos sean, mejor, digamos, porque son los que tienen menos contenidos de grasa. Perfecto, doctora. Hablamos de la diabetes, hablamos de la clínica, de los síntomas de alarma, de cómo hacer el diagnóstico, cómo hacer el tratamiento con sus 4 patas. Sí. Y nos pasamos 10 minutos. Así que yo quiero aprovechar, hay muchísimas preguntas, por lo menos contestar algunas, sí, ¿no es cierto? Sé que te quedaron un montón de cosas para hablar porque no paraste de hablar y sé que quedan cosas pendientes, las haremos en otro programa seguramente. Pero me gustaría si podemos contestar algunas preguntas, sí, que nos han enviado nuestros televidentes de siempre porque son interesantes y quieren conocer también, ¿no? Así que, buenas noches, doctor Riera. ¿Cómo puedo prevenir? Van a tener que ser respuestas cortitas, sí, sí. ¿eh? ¿Cómo puedo prevenir la diabetes y qué alimentos son los que impulsan a tener diabetes? Muy edificante el programa, muchas gracias. Soy Oscar de Posadas. Bueno, vamos a contestarle a Oscar. Prevenimos la diabetes con hábitos de alimentación saludable. Así, el plan de alimentación que expliqué, sí, esta noche, digamos, lo puede hacer cualquier habitante. No, perfecto, hace falta ser diabético para llevar este tratamiento, exacto, ¿sí? Perfecto. Es una manera saludable de comer, ¿sí? Bien, bien, bien. Hola, mi mamá es una persona grande y tiene diabetes. ¿Qué pasa si tiene mareos? ¿Es normal? Si es una persona grande y tiene mareos, o sea, si nosotros vamos a pensar en la diabetes, hay que ver si no está por ahí con el azúcar o muy alto o muy bajo, ¿sí? Pero una persona mayor que tenga mareos generalmente puede ser por otros problemas, por ahí problemas en el oído, problemas de artrosis, ¿sí? Bien. O por hipertensión. A controlarse. Buenas noches, doctor, está muy lindo el programa. Mi padre tiene diabetes muy alta, tenía 474. ¿Qué me dice? ¿Qué tiene que hacer? Soy Estela, gracias. Sí, bueno, 474 de glucemia es bastante... Decíamos que con 126 ya era diabético. Ya era diabético. Este paciente está bastante descompensado, sí, entonces este paciente tendría que acercarse lo más pronto posible a una consulta médica, ¿sí? Porque no puede estar con esos valores así, perfecto, tan elevados. Doctor, muy lindo el programa, soy Enrique Díaz, le hago una pregunta. Bueno, si me duele el pecho. Yo siempre que aparecen estas preguntas le digo, y hay que consultar, ¿no es cierto? Sí. Porque el dolor de pecho puede ser algo muy banal como una condritis, un golpe, o puede ser un problema cardíaco, así que sí, tenemos para hablar. Buenas noches, doctor. Pregunto, soy diabética hace 23 años que uso insulina y metformina. Uso muchos medicamentos, me operaron de la vista y no veo bien. No tengo ni un sueldo. ¿Qué puedo hacer? Claro, claro. Seguramente el problema de la vista vino a consecuencia de su diabetes también, ¿no es cierto? Los años de evolución de la diabetes, sí. Sí. Más si tiene una cirugía. Y bueno, llevar el mejor control metabólico posible, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, esta es para la doctora. Sos lo mejor, te amamos, sobrinos e hijos. Te están mirando. ¿Por qué se le amputan los miembros a los diabéticos? Muy buena la explicación de la doctora. Saludos, Jorge. Bueno. No llegamos a hablar de las complicaciones, pero no, bueno, es una de las tantas, ¿no? ¿Por qué se terminan amputando? Porque es una enfermedad que tapa los vasos sanguíneos, ¿sí? Sí. O sea, es un... no solamente tapa el sistema arterial, digamos, así como tapa los vasos sanguíneos de los miembros inferiores, también tapa por ahí una arteria cerebral produciendo un ACV o una de las coronarias produciendo un infarto, también tapa una arteria en los miembros inferiores y produce lo que es un pie diabético, produce una gangrena, digamos.
El pie diabético tiene todo un gran... Es toda una subespecialidad de la diabetes, podríamos decir. Es una subespecialidad de la diabetes, digamos. Tiene gran componente tanto de las neuropatías diabéticas como toda la parte vascular, digamos. Bien, Manolo, cuando a uno le recetaron metformina y estoy tomando ya hace 3 años, ¿ya somos considerados diabéticos? Excelente el programa, excelente explicación de la doctora. 3 años con metformina. La metformina, así por sí sola, no es la que define, digamos, una diabetes, ¿sí? Hay que ver cuál fue la indicación de este paciente, porque hay muchos pacientes que a veces están en ese estado, ese camino a la prediabetes y están tomando metformina, digamos, pero no por tomar metformina ya soy diabético, digamos. Hay que ver cuál es la indicación. Perfecto. Buenas noches, tengo la sospecha que tengo diabetes por los síntomas que tengo, pero ¿cómo hago para saber en el hospital hay consulta y laboratorio o tengo que esperar que pase la pandemia? Gracias, soy Olga. Bueno, hay un tema con ahora, los turnos están en todos, sanatorios y hospitales, están, digamos, limitados a las urgencias. Hay que sacarlas con tiempo, bueno, pero hay que buscar el momento y tratar de hacerlo, porque si está con los pacientes síntomas, deben seguir haciéndose los controles de sus enfermedades crónicas, el hipertenso, el diabético, todo, digamos. Porque si no, no le va a pasar nada con el coronavirus, pero se va a agravar su enfermedad. Se va a agravarla. Buenas noches, ¿los pacientes con hipotiroidismo son propensos a tener diabetes? Otra pregunta, ¿un paciente con hipotiroidismo es persona de riesgo para el coronavirus, así como las personas diabéticas? Gracias, doctor. No, una persona con hipotiroidismo no está dentro de la población de riesgo por el tema del coronavirus. Ahora, un paciente diabético es población de riesgo, ¿sí? Así como los asmáticos, los EPOC, los hipertensos, los obesos, digamos, sí, son una población vulnerable, digamos, si se llega a contraer el coronavirus, son esos pacientes que nosotros tememos, digamos, que desarrollen todas esas complicaciones que sabemos del coronavirus. Doctora, quedaron muchísimas preguntas, hay una que me parece importante contestar. Me dice, para la doctora, si mi mamá es... Si la madre es diabética, ¿el hijo necesariamente va a tener diabetes? No necesariamente, no. Si es, uno puede heredar la predisposición, pero no en los hijos, no todos los pacientes heredan los hijos heredan la predisposición, ¿sí? Bien, buenas noches, doctor Manolo Riera, excelente el tema de hoy sobre diabetes, muy didáctico y perfecta explicación de la doctora Luciana. Saludos cordiales, soy Elena. Para la doctora Lascheski, ¿es recomendable hacer tratamientos kinesiológicos en caso de diabetes? Tengo úlceras en los pies. Bueno, tratamiento kinesiológico en sí, porque yo tengo diabetes, no, digamos, pero ahora si tengo úlceras en los pies, habría que ver si no hay algún componente varicoso. Sí. Generalmente con la parte kinésica, digamos, trabajamos para que nos ayuden con las úlceras, con el drenaje linfático, venoso, digamos, que suele tener muy buen resultado. Bien, buenas noches, doctoras. Muy instructivo el programa, siempre los miramos con mi esposo, Dios los bendiga, somos de Oberá. Y me preguntan dónde atiende la doctora. ¿Dónde la doctora atiende? Yo me encargo yo de decirlo, en el Sanatorio Boratti, ahí la pueden encontrar. Bien, bueno, quedaron un montón, doctora, y no nos dio tiempo a hablar de las complicaciones que son importantes, ¿no es cierto? Pero bueno, en algún momento lo vamos a hacer. Bueno, creo que digamos, hemos tocado prácticamente todos los temas, una manera muy práctica y muy fácil de entender a la diabetes. Cualquier persona la puede tener, todos estamos expuestos, no se transmite de madre a hijo, como dijimos, pueden haber algunas cositas, pero cualquier persona la puede tener y no saberlo. Entonces, a pensar, cuando uno orina más de la cuenta, cuando tiene mucha sed, cuando come mucho y no engorda en relación a lo que come, ¿no es cierto? Son cosas que uno tiene que ir mirando, ¿no? Así que, y eso, bueno, es una consulta. La primera consulta generalmente no es al diabetólogo, es al médico de cabecera. De cabecera, sí. Que le hará una glucemia, una hemoglobina glicosilada, y bueno, y con el diagnóstico quedó clarísimo.
con 2 glucemias consecutivas por arriba de 126 en menos de una semana, o con algunos valores muy altos y algunos síntomas, ya se puede considerar diabetes. Exactamente. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Bueno. Realmente un placer compartir este programa con vos. Así que nos quedan pendiente un programa más para hablar de las complicaciones. Sí. Lo vamos a armar seguramente. Te quiero agradecer en nombre de toda esta gente que yo siempre digo, a veces nos ven de muchos lugares y nos ven gente de todos los niveles. Y hay gente que entiende muy bien. Hay gente a la que le cuesta por ahí entender un poco más y hay que ser muy, muy didáctico y hablar como uno lo hace en el consultorio. Y después está la otra gente, la que no tiene acceso a la salud. Y a veces esta es la única manera de enterarse de algunas cosas. Entonces, bueno, más que agradecidos en nombre de ellos por tu presencia. Recuerden, el programa lo pueden volver a ver el sábado a las 13 horas en diferido. Mañana a la noche el programa va a estar subido a YouTube, como todos los programas que venimos haciendo desde hace 9 años. Y bueno, nada más que agradecerte y bueno, a cuidarse. A cuidarse, ¿no es cierto? Estamos en tiempo de pandemia y hay que... Los diabéticos difíciles. Con más razón se tienen que cuidar más que nunca en este momento, ¿sí? Exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre allí. Y Dios mediante, nos veremos el martes que viene a las 9 de la noche con un tema de interés general por la salud, por el bienestar de nuestros niños, de nuestros adolescentes, nuestros adultos y nuestros adultos mayores, como siempre digo. Que tengan una muy buena semana y gracias como siempre.